¿cómo le va? El tema de hoy en nuestra entrevista especial de Guía a tu Cuerpo es el derrame cerebral. ¿Existe o no? ¿Qué lo ocasiona? ¿Cómo actuar en caso de tener este tipo de emergencia médica? Toco madera. Y bueno, para responder a todas nuestras dudas y a las que nos llegan a través de la cuenta en Twitter del programa, que es @isaentrevista, pues nos acompaña en el estudio un experto. Es el doctor Pablo Sbach, quien es neurocirujano. Y bueno, lo hemos invitado, doctor, porque el otro programa fue un éxito, tuvo muchísima repercusión y hoy traemos más preguntas, todas las que se nos quedaron ahí guardaditas de la otra vez. Muy bienvenido. Muchas gracias, Aisa, muchas gracias. ¿Existe el derrame cerebral? Bueno, el derrame cerebral es el término no médico que se usa en Latinoamérica para hablar del evento vascular cerebral. ¿De cualquier evento? Sí, la enfermedad, nosotros los médicos le decimos enfermedad vascular cerebral, que tiene eventos que ponen al paciente en riesgo. Esos eventos se llaman eventos vasculares cerebrales. Hay dos tipos de eventos vasculares cerebrales. Está el evento vascular isquémico, que es lo que todos conocemos como infarto cerebral, y está el evento vascular hemorrágico, donde se rompe un vaso, una arteria, y sale la sangre hacia el cerebro. Por eso quizá es que mucha gente habla de derrame cerebral. Interesante. Pero la realidad es que el derrame como tal, la hemorragia, es mucho menos frecuente. La mayoría de los pacientes, alrededor de un 80%, lo que tienen es un infarto cerebral. ¿Y este es más peligroso que la hemorragia? No, la hemorragia es más peligrosa que el infarto cerebral. Sin embargo, todo esto es peligroso. Cualquier cosa que ponga en riesgo el funcionamiento del cerebro a largo plazo es peligroso. Alguien puede quedar muy mal, muy incapacitado después de un derrame cerebral, o mejor dicho, después de una isquemia, después de un infarto, después de una hemorragia. Un evento vascular cerebral es una enfermedad o un evento grave, por definición. ¿Y te puede incapacitar? Hay muchas cosas que pueden pasar. Lo primero es que el paciente puede morir con un evento vascular cerebral. Después, la mayoría de los pacientes con evento vascular cerebral quedan con cierto grado de discapacidad. Cada parte del cerebro tiene una función muy específica. Entonces, por ejemplo, la mayoría de nosotros usamos más el lado izquierdo que el derecho. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo es nuestro hemisferio dominante, así se llama. Y ahí está localizada la función del lenguaje, de entender el lenguaje, de poder articular el lenguaje, de poder leer un texto y entender lo que está ahí, de procesar todo el lenguaje, tanto escrito, hablado, oído. Entonces, cuando se lesiona el hemisferio izquierdo, por ejemplo, hay una gran posibilidad de que el paciente quede con un trastorno del lenguaje. En general, ¿qué ocurre con el cerebro cuando tenemos un evento vascular cerebral? Bueno, en un infarto cerebral lo que ocurre es que se tapa una de las arterias que lleva la sangre, uno de los tubitos que conduce la sangre al cerebro. Tal cual ocurre con el corazón. Se tapa una arteria cuando hablamos de infarto. El corazón y el cerebro son órganos distintos. El cerebro tiene una circulación terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que es como las ramas de un arbolito. Si una arteria se tapa en una de esas ramas del arbolito, se lesiona todo hacia adelante. Esa es una de las características. La segunda característica es que la estructura del cerebro es gelatinosa, a diferencia del corazón, que es un músculo. Por lo tanto, si se lesiona una arteria o se rompe una arteria y sale sangre, se lesiona toda la masa alrededor del cerebro, cosa que no ocurre con el corazón. Por eso los infartos cerebrales hay que atenderlos muy rápido, a diferencia
de los infartos del corazón, donde el paciente llega al hospital muy rápido porque siente el dolor y eso lo hace ir al hospital. En el infarto cerebral, el paciente se demora mucho más en llegar al hospital. ¿Es verdadero o falso que ocurren isquemias pequeñas y isquemias grandes? Es totalmente cierto. La mayoría de las personas que tienen un infarto cerebral han tenido antes pequeños episodios de isquemia. Es lo que nosotros llamamos ATI, accidente transitorio de isquemia. ¿Y cómo lo detectas? ¿Cómo sabes si alguna vez lo tuviste? Hay muchas formas de detectarlo y muchos síntomas. Por ejemplo, el paciente pierde la visión momentánea de un ojo, el paciente tiene una disminución de la fuerza muscular de una parte del cuerpo, de un lado del cuerpo, de la mano, o síntomas como por ejemplo trastornos de la sensibilidad en un lado del cuerpo, problemas para encontrar una palabra cuando habla. Todos estos trastornos son muy temporales, duran menos de 60 minutos, duran menos de una hora. A eso nosotros le llamamos accidente transitorio de isquemia. Y cuando eso se demuestra es muy importante actuar porque tú puedes evitar un infarto cerebral. Pero esto no quiere decir que si de pronto se me olvida una palabra ya voy a pensar, tuve un infarto cerebral pequeñito. No. Nosotros constantemente tenemos trastornos. Sí, ¿verdad? Que son normales de la vida, muy bien. No hay que asustarse, ¿no? Okay. Pero si eso se mantiene o se repite de forma constante en la misma persona y con las mismas características, sí sería bueno visitar un especialista. Aunque sean eventos aislados, eso de olvidar una palabra. Olvidar una palabra un día no pasa nada. Pero si siempre olvidas una palabra en cierto momento y la vuelves a recordar y además tienes otro tipo de trastornos, además de esto, sí sería bueno visitar a alguien. ¿Y cuáles son los síntomas de que estás ante un infarto cerebral agudo, no estos pequeñitos que decíamos? Bueno, un infarto cerebral se manifiesta por, primero, la disminución de la fuerza en un lado del cuerpo. Siempre que la mitad del cuerpo, una mano, un pie, la boca, tiene una disminución de la fuerza muscular, entonces eso puede ser un dato inicial de infarto cerebral. Correr al hospital. Hay que correr al hospital. Punto número 2, trastornos del lenguaje. Problemas para encontrar una palabra de forma mantenida en el tiempo, no entiendes lo que te están diciendo, no puedes articular de forma normal el lenguaje, lo que nosotros llamamos lenguaje tropeloso, es decir, que la lengua se pone enredada, ¿no? En ese momento es muy importante acudir al hospital. Generalmente los pacientes tienen un dolor agudo de cabeza en ese momento, muchas veces tienen mareo también, trastornos de la visión súbita en un lado del cuerpo. ¿Se empaña o la ves de negro? Muchas veces hay o un enturbiamiento de la visión, visión borrosa, visión doble, o se oscurece totalmente una parte del campo visual. Interesante. ¿Y estos son los mismos síntomas en mujeres que en hombres o cambian? En mujeres y hombres es exactamente igual. Es muy importante decir que como cualquier enfermedad vascular isquémica es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, actualmente hay una gran cantidad de mujeres que pueden tener un evento vascular cerebral. ¿A qué se debe? Se debe a muchas causas. Una de las causas fundamentales del infarto cerebral es la aterosclerosis. Es decir, se tapan los vasos por dentro con una capa o una placa de colesterol, que esa placa se desprende y migra hacia otras partes del cerebro hasta donde ya no puede circular más y ahí se tapa. La aterosclerosis es una enfermedad
muy compleja que tiene que ver con muchísimos factores de riesgo, que nosotros llamamos factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el alcohol en exceso, la obesidad, el sedentarismo, los niveles altos en sangre de colesterol y de una fracción de colesterol que nosotros llamamos colesterol LDL también. Todas esas cosas hacen que poco a poco se vaya acumulando dentro de las arterias una capa de colesterol que forma una placa. Esa placa se rompe en cierto momento y al romperse se da la complicación y se tapa toda la circulación. Entonces, para evitar tener un evento cerebrovascular hay que evitar tener todas estas situaciones que usted nos está comentando, ¿no? Claro, los factores de riesgo. Nosotros podemos dividir estos factores de riesgo en modificables y no modificables. A ver. Por ejemplo, los no modificables son el sexo, más en hombres que en mujeres, la edad. Sabemos que la mujer está protegida por las hormonas, pero llega un momento de la vida cuando empieza el climaterio que la mujer ya no está protegida por esas hormonas. Entonces el riesgo de la mujer y el hombre se empiezan a igualar. El antecedente de haber tenido un familiar con un evento vascular, tanto del corazón como del cerebro, te da más predisposición. Usted nos decía, doctor, que había diferencias de riesgo entre una mujer y hombre cuando se trataba de un evento cerebrovascular. ¿En qué consiste esta diferencia? Claro, la mujer durante su vida fértil está protegida por las hormonas que causan el ciclo menstrual normal de la mujer. Y esas hormonas protegen hasta cierto punto a la mujer de el riesgo cardiovascular. Lo que pasa es que en la medida en que la edad va avanzando y esas hormonas se van acabando y al final se terminan de producir por el climaterio, la menopausia, en ese caso el riesgo cardiovascular del hombre y la mujer se emparejan. Esto no quiere decir para nada que la mujer tenga cero riesgo. Por supuesto que la mujer también tiene riesgo de infarto cerebral y este riesgo aumenta muchísimo, por ejemplo, si fuma, si toma tabletas anticonceptivas, si está pasada de peso, está sobrepeso, si es sedentaria, si tiene una hipertensión no controlada o también si tiene diabetes, por supuesto. ¿Cómo funciona esto? ¿El tabaco cómo afecta al cerebro? El tabaco tiene más de 100 o 200 sustancias, no sé exactamente cuántas, que dañan la capa interna de las arterias. El fenómeno es muy complejo, pero esto está ya totalmente estudiado y demostrado. Totalmente demostrado. Es decir, yo creo que la causa fundamental, número uno, de muerte en este momento en el mundo es el tabaquismo. Vamos a volver sobre el tema neurológico, doctor, pero después que regresemos de una breve pausa. Ya volvemos con el doctor Pablo Sbarch. Vayan anotando todas sus preguntas para el neurocirujano invitado el día de hoy. Estamos de vuelta para continuar con esta interesantísima plática con el doctor Pablo Sbarch, quien es neurocirujano y un hombre al que yo le tengo muchísima confianza. Doctor Pablo, quería preguntarle, ¿las emociones pueden desatar, cuando son muy intensas, infartos cerebrales? Porque conozco algunos casos de isquemia y la gente te cuenta, ay, es que estaba muy emocionada porque le pasó esto, ¿algo bueno o algo malo? ¿Usted qué nos dice? No, en línea general no. Las emociones, la ansiedad, el estrés
no son factores desencadenantes de un infarto cerebral. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces durante una emoción fuerte, durante un estrés intenso, aumenta la presión arterial. Y al aumentar la presión arterial, esto te predispone un poquito a tener un evento vascular. Sin embargo, no es una causa definida de infarto, ¿no? Todos estamos sometidos a presiones, a emociones. Y más en el día a día que vivimos. Es parte de la vida. Es pues. parte de la vida. No se considera realmente como una causa definida. ¿Y cuáles son las causas? Digo, porque todo el mundo se pregunta, ¿cómo lo evito? La causa fundamental es la aterosclerosis. La aterosclerosis es la causa por la cual una arteria se tapa en el cerebro y ocurre un infarto cerebral. ¿Qué hay que evitar? Bueno, lo primero es evitar el tabaquismo. No es importante definir al tabaquismo como una causa esencial y evitable de los infartos cerebrales. También la persona debe tener un peso normal, debe hacer ejercicio de forma constante, debe llevar una alimentación sana que incluya muchísimas frutas y verduras, poca carne en línea general. Poca carne, qué interesante. Sí, en línea general nosotros comemos más carne de la que deberíamos. 2-3 veces a la semana es suficiente para un adulto normal que no tenga anemia. Evitar comidas altas en grasas, altas en carbohidratos, como la comida chatarra. Se puede comer un día, no pasa nada, pero la alimentación constante con estas sustancias que tienen mucho químico, ¿no? Mucho poder calórico y calorías, además de calorías, grasas no saturadas, que hacen daño realmente, ¿no? ¿Es verdadero o falso que la automedicación también es un factor de riesgo? La automedicación, sin duda ninguna, es un factor de riesgo para cualquier enfermedad. No solo para solo para el infarto. Pero hay medicamentos específicos como las combinaciones que se toman para la gripe que pueden elevar la presión arterial del paciente. Y en un paciente que no tenga la presión controlada, es un hipertenso que no está del todo controlado, esto sí puede ser riesgoso. Entonces, la mayoría de los medicamentos que dan para la gripe provocan aumento de presión provocan arterial. Aumento de la presión arterial, así es. Interesante. Entonces hay que tener cuidado con eso. En línea general no se deben tomar medicamentos sin prescripción médica. Sí, yo creo que eso es algo que nos debe quedar claro y que usted nos había dicho con mucha insistencia. Bueno, ¿y tomar aspirina todos los días o tomar aspirina con frecuencia? Hay quienes dicen que esto nos protege el corazón, pero hay otros que dicen que esto afecta el cerebro. ¿Usted qué opina? Es una excelente pregunta lo de la aspirina. Es una discusión que lleva años en la medicina. Si usar aspirina en la prevención primaria se llama. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que no tenga ningún trastorno tome aspirina para evitar un infarto, ya sea de corazón o de cerebro. Y es algo que no se ha comprobado. ¿Por qué? Porque es cierto que la aspirina evita en cierta medida el infarto, pero también es cierto que la aspirina produce un aumento del riesgo de sangrado. Entonces, por un lado evita el infarto, pero por otro lado te predispone a tener un sangramiento. Ese sangramiento usualmente es del estómago, del tubo digestivo, pero puede ser un sangramiento grave en otros lugares del cuerpo, incluido un sangramiento cerebral. Entonces, no está comprobado que si tú no tienes ninguna afectación, tomes aspirina para evitar el infarto. La aspirina es un medicamento que tiene que ser indicada por un médico. ¿Y la edad, doctor Schwartz, es un factor de riesgo? La edad es un factor de riesgo para todo. Hay más posibilidad de enfermarse o de morirse a medida que uno avanza en la edad. Eso no hay duda ninguna. Y el infarto cerebral no es
una causa aparte, es decir, sin duda ninguna, a medida que uno avanza en la edad, tiene mayor riesgo de padecer tanto infarto cerebral como sangramiento en el cerebro. El infarto cerebral y la hemorragia cerebral no son enfermedades frecuentes en niños, ¿cierto? No, no son para nada enfermedades frecuentes en el niño, pero sí se ven. Cuando uno ve un niño o un adulto joven con una enfermedad vascular cerebral, ya sea infarto o hemorragia, tiene que pensar siempre en una causa secundaria. Es decir, generalmente no son por aterosclerosis, generalmente son por malformaciones vasculares, por problemas congénitos del metabolismo, problemas hereditarios, problemas de los vasos. Generalmente son cosas raras, no se ven con frecuencia. ¿Y la epilepsia? ¿La epilepsia te predispone a tener un evento cerebrovascular? No, al revés. El evento vascular cerebral puede dejarte con una epilepsia secundaria y no es para nada infrecuente. Es muy frecuente que un paciente con un infarto cerebral o una hemorragia cerebral desarrolle después, por la lesión del cerebro, una epilepsia. Y es lo que nosotros llamamos epilepsia secundaria. ¿Y las bebidas energéticas, que aquí se venden muchísimo en México, eso también predispone a un evento de este tipo? Esa es una pregunta interesante también, porque específicamente las bebidas energetizantes que tienen una gran cantidad de cafeína, ¿qué es lo que pasa con estas bebidas? Que sí pueden elevar la presión arterial y en pacientes susceptibles, es decir, alguien que tiene un trastorno ya del corazón o de otro órgano, pueden producir arritmias del corazón, puede producir elevaciones súbitas de la presión arterial y esto definitivamente te pone en riesgo de tener un evento vascular cerebral. ¿Y el sueño? ¿Qué papel juega el sueño dentro de todo esto como prevención, digamos? El sueño es una actividad esencial, es una función fundamental de todo el organismo, pero específicamente del cerebro. Durante el sueño, el cerebro hace toda una serie de funciones de reparación y de preparación del organismo para el día siguiente. Por lo tanto, el sueño es vital para el ser humano. ¿Qué relación hay entre el sueño y la enfermedad vascular cerebral? Cuando una persona no duerme bien de forma consistente, tiene un mayor riesgo de tener un evento vascular cerebral, por muchas razones. Y hay un trastorno muy específico del sueño que es frecuente y se llama síndrome de apnea obstructiva de sueño, que son los pacientes que normalmente roncan en la noche y este trastorno obstructivo del sueño predispone de forma muy consistente al paciente a tener un infarto cerebral. Doctor, y nos llega otra pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista y nos preguntan si la migraña es un factor que a la larga puede desencadenar un evento cerebrovascular. La migraña normalmente es una enfermedad separada de la enfermedad vascular cerebral. Sin embargo, sí hay puntos en común. Se ha visto que en pacientes con migraña, cuando tú le haces una resonancia magnética, que es un estudio para ver todo el cerebro, ves algunas pequeñas lesiones vasculares. Eso se está investigando de forma muy importante y no se sabe actualmente si realmente el paciente con migraña tiene mayor riesgo de evento vascular cerebral o no. Parece ser que no, pero es algo que se está investigando de forma consistente. Doctor Sbarge, y si uno de pronto siente que tiene uno de los síntomas que usted nos mencionó en el programa, pues, ¿qué debe hacer? Sobre todo si está solo, imagínese. Esa es también una pregunta muy importante. Hay una cosa aquí fundamental y es lo que nosotros llamamos ventana terapéutica. Es decir, es el tiempo en que tú tienes desde que empiezan los síntomas hasta que te empiezan el tratamiento en un hospital. Esta ventana terapéutica en el cerebro es muy estrecha. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene de 4 a 6 horas, máximo 6 horas, para que empiecen el tratamiento cuando hay un infarto cerebral. Por lo tanto,
desde que empiezan los síntomas, una vez que empiezan los síntomas, ¿qué hay que hacer? Acudir rápidamente a un servicio de urgencias. En ese servicio de urgencias el paciente llega y hay que hacer una tomografía de cráneo. En esa tomografía de cráneo, el médico que está ahí en el servicio de urgencias puede definir si lo que hay es un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Y en ese momento poner el tratamiento inmediatamente. Si esto se hace en el plazo de 4 horas, las probabilidades de que ese paciente pueda vivir su vida normal sin una discapacidad es grande. De lo contrario, si el cerebro se daña con un infarto cerebral después de 6 horas, la probabilidad de que esa persona tenga que vivir una vida con una discapacidad de forma permanente es muy importante. Por eso es tan vital acudir al hospital rápidamente. Importantísimo esto que nos acaba de decir doctor Sbarge. Tenemos que irnos con ese pensamiento. En cuanto tengamos uno de esos síntomas que usted también nos describió, hay que ir al médico. Usted ha dicho, tienes 4 a 6 horas para definir entre vivir bien y vivir con problemas. Súper claro nos ha quedado. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, seguramente nos van a llegar otras preguntas y yo le voy a proponer a nuestra audiencia que nos escriban a la cuenta del programa @AISAentrevista para que el doctor Pablo Sbarge siga contestando estas preguntas. Le deseo una excelente jornada y bueno, lo de siempre, cuídese mucho y ámese más. Hasta la próxima.